Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el MG4, el compacto 100% eléctrico, etiqueta cero emisiones de la DGT, que nos ofrece varias versiones, estándar Luxury, pero en esta oportunidad nos han dejado la Luxury Extended Range. Una versión que tiene una batería un poco más capaz, con mucha más capacidad, ofreciendo ya autonomías en el entorno de los 500-520 kilómetros según ciclo WLTP, que lo comprobaremos a día de hoy, y una dinámica un poco más cañera, ¿no? Tenemos ya más de 240 caballos con unos 350 Nm par, que eso ahora lo hablaremos en la parte dinámica, pero vamos a dar un pequeño repaso porque ya hemos tenido esta generación del MG4 en otros vídeos donde mi compañero Alejandro también lo estuvo bueno, probando y haciendo toda la referencia de este modelo, pero hoy nos toca catar esta versión Extended Range, a ver qué tal es, y que por los 30.000 euros con ayudas ya incluidas puede ser una buena alternativa. Así que en el vídeo de hoy comprobaremos si es tan bueno como lo pintan. Dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Comenzamos el repaso exterior. Aquí encontramos esta unidad en color negro bitono, eso sí, con una zona acristalada o falso acristalamiento en lo que es el techo, en ese negro brillo, y da un conjunto a la parte trasera del alerón, que ahora veremos. Pero bueno, en este caso vemos el frontal con una línea muy afilada, muy deportiva, muy agresiva. Eso es característico de MG en sus modelos, y por supuesto aquí en el MG4 pues lo tiene muy bien enfatizado. Un paragolpes, como veis, con líneas muy agresivas, incluso con algún detalle en símil carbono. Ahí vemos esas pequeñas inserciones en el faldón y toda esta zona también con el radar integrado en la parte de la matrícula. Y vemos un poco esas ópticas delanteras con esa firma lumínica LED, y que tenemos una buena iluminación en capacidad LED, ¿no? Vemos también aquí parte de la intermitencia en estos laterales, en estas falsas entradas de aire, pero que todo va fluyendo con un buen diseño, ¿no? Aquí en el capó vemos esta arista marcada justo aquí y otras aristas que van marcando hacia el lateral. Esto le da un poco de profundidad al capó. Debajo únicamente tenemos todo lo que es la motorización y los sistemas. No llevamos fraletero en esta versión del MG4. Vemos unas llantas 18 pulgadas con este diseño, con el tapacubos, con toques bicolor, bitono, y que bueno, no está nada mal. Eso sí, lleva unas gomas 235-45 de perfil y van en este caso firmado por Bridgestone. Vemos esta zona de parte baja de talonera muy marcada. Aquí sube bastante para darle un poco de empaque a esta zona, ya que las puertas son bastante grandes, muy altas, y que marca únicamente una pequeña línea de tensión que se difumina justo aquí en la parte de la puerta trasera. Así que bueno, dan este pequeño detalle, además con un pequeño elemento también con fibra de carbono para darle ese toque también deportivo. Vemos todo con negros brillos, parte trasera oscurecida en los cristales, y aquí el efecto que os he dicho del techo en negro brillo, que nos da a entender de que es un techo panorámico, pero en este caso no. Y vemos este alerón, que además es funcional, aerodinámico, que es un doble alerón. Justo aquí en la parte central vemos la tercera luz de freno, y que le da un muy buen aspecto a esta saga. Una saga que, como veis, va aquí enrasada con esos pilotos bastante dominantes, sobre todo en esta zona del pilar C. Aquí vemos la firma Cycvision,
de LED Lighting System, además va todo bien integrado con la luz LED y tiene muy buen formato estos pilotos. Aquí vemos la tapa de los conectores de recarga, van iluminados en los laterales y tenemos incluso también para carga continua. Así que en este caso la carga continua, carga rápida hasta 144 kilovatios y 11 para la carga alterna. Aquí vemos toda la saga con estos pilotos que van por la parte central, aquí el logo MG, tenemos ahí la cámara trasera, igual vamos con cámaras 360 y el pulsador para abrir el portón y aquí la firma MG4 Electric. Matrícula y el difusor en la parte baja con otro tono, también parte de iluminación en esa parte antiniebla y bueno, captadrióticos y bueno, como es un coche eléctrico no llevamos salidas de escape. ¿Qué opináis de este diseño? ¿Os gusta? ¿No? Bueno, es un compacto bastante interesante, un coche que bueno, MG quiere ofrecer en sus diferentes versiones, quizás el compacto eléctrico del pueblo. ¿Qué opináis sobre eso? Si ya eres propietario de un MG4, pues deja aquí tus comentarios, tus opiniones, pero bueno, aquí vamos a repasarlo y a nivel estético me parece un coche bastante acertado y atractivo. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Como os he dicho, tenemos aquí el pulsador justo debajo del logo de MG. Es un portón manual con nuestros acostumbrados brazos que nos ayuda a subir el portón. Un portón que tiene cierto peso, ¿eh? No creáis que por ser un coche pequeño o compacto pese poco. Tiene bastante peso. Y bueno, aquí encontramos los buenos 350-360 litros de capacidad mínima, bastante acordes al segmento en el que está. Tampoco es para tirar cohetes y abatimos los asientos en formato 60-40 o 70-30, pues tenemos la alternativa de disponer de 1165 litros de capacidad máxima. Aquí justo debajo tenemos un hueco un poco más separado de la bandeja de la parte superior para dejar todo lo que es el kit de emergencia y sobre todo objetos más pequeños. En ambos lados tenemos dos huequecillos con redes para evitar que se nos cuele cosillas aquí a esta zona baja y por supuesto aquí vemos este pequeño estuche, este maletín donde van los cables de carga de corriente rápida, ¿no? Y bueno, iluminación en este lateral izquierdo en luz LED y una boca de entrada bastante acorde, ¿no?, al tipo de coche, con una altura un poco elevada, pero bueno, va todo enrasado. Aquí tenemos la bandeja enmoquetada y el portón. Aquí vemos solo esta zona con plástico y toda esta parte aquí tapando los tornillos de los alerones con unas tapas plásticas en negro. Aquí vemos también parte de la serie BIN de este coche y todo lo demás va en chapa a la vista. Así que un detalle un poco a mejorar, pero bueno, estamos hablando de un coche que quiere competir, sobre todo a nivel económico, y creo que allí es donde la marca intenta bueno, tener un poco de precio y ajuste en este tipo de detalles. Vámonos a las plazas traseras. Plazas traseras, tenemos buen acceso, hay que bajar un poco, yo mido 1,77, cerramos, hay buen ajuste general, no se siente mucha chapa y bueno, aquí sí encontramos en la parte de la zona cristalada un poco de chapa a la vista, pero bueno, está bastante bien. Aquí tenemos alguna inserción en goma y hay un buen remate en general. Aquí encontramos plástico duro con un entramado interesante, tiene bueno, un buen acabado. Veremos con el pasar del tiempo qué tal. Aquí también sí que aquí en la zona del reposacodos está donde tenemos más que todo el acceso para abrir y cerrar la puerta y tal. Una buena polipiel con pespuntes en azul que está interesante. Tenemos elevalunas eléctricos que baja totalmente el cristal. Esto está bastante bien. No son automáticos. Tenemos negros brillos en esta zona de los asideros y buena ventana. No llevamos ningún tipo de custodio aquí en el pilar C, pero suficiente porque la superficie del cristal de la puerta nos vale para ir bien iluminados y con buena visión. Aquí en toda esta zona echo de menos un plafón iluminario para esta zona trasera. El coche creo que merece
por la calidad y el espacio que tiene, al menos aquí un par de luces LED para iluminar esta zona, sobre todo para los niños y personas mayores en zonas oscuras, pues no viene mal tener esta zona mejor iluminada. No tenemos reposabrazos, con lo cual esta banqueta será un poco más cómoda, ahora lo veremos. Aquí tenemos dos bolsillos para objetos más pequeños como móviles, aquí un poco más grande, y en la zona central no llevamos aireadores ni aquí en los pilares B. El coche relativamente no es tan grande, es un coche compacto, pero creo que no vendría mal doble salida de aire aquí en la consola central. Un puerto USB-A, eso sí, y nada más, y una pequeña guantera en la zona baja. Eso sí, aquí en la banqueta tenemos muy buen mullido, es confortable, sujeta las lumbares bien, puedo extender un poco las piernas y espacio para las rodillas entre 3 y 4 dedos, y eso que llevo en mi posición de conducción. En cuanto al techo, casi 4 dedos de separación, así que nada mal, no llevamos techo panorámico, eso sí, y vamos a ver la plaza central, ya que es un 3 plazas. Aquí, bueno, automáticamente tengo casi un dedo de separación. Esta zona un poco más alta pero mullida, y el respaldo un poco más duro, eso sí que en estos laterales, pero no llega a ser tan incómodo como cuando llevamos reposabrazos. Aquí llevo un dedo de separación y aquí 3 dedos de separación. El suelo no llega a ser totalmente raso, pero tenemos una pequeña elevación y aún así podemos juntar las piernas y ir 3 adultos con relativa comodidad en esta parte, así que unas banquetas traseras bastante resueltas. Eso sí, aquí llevamos la zona de anclaje Isofix con una pequeña tapa, aquí están los anclajes, y bueno, esto ayuda a proteger un poco el tapizado y a tenerlo aquí un poco más claro dónde van los anclajes y no liarnos al momento de instalar las sillas. Tenemos bolsillos en las puertas para unas botellas pequeñas, y bueno, aquí, como ya os he dicho, buena calidad. Llevamos este tapizado en polipiel y este entramado en tela, que no está nada mal, y me gusta cómo está planteado. Lo único que sí, mejorar, tema de plafón iluminario y quizás 2 salidas de aire para esta zona, o una salida, tampoco exijamos demasiado, pero yo creo que le vendría muy bien a este coche. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso. Yo mido 1,77, recordar. Entramos, buen ajuste. Los plásticos de la puerta siguen siendo los mismos, no hay zona mullida. En esta parte sí que integran una parte ya en polipiel, al igual que en esta zona. Y bueno, tenemos los elevalunas, bloqueo de elevalunas traseros, y abrir y cerrar puertas justo aquí junto con la maneta con negro brillo. La verdad es que bueno, tenemos una bandeja también un poco más grande, incluso para botellas de mayor dimensión, y nada mal. Un salpicadero bastante simple, muy plano. Aquí sí encontramos un poco de zona mullida en la zona alta, negros brillos aquí, pero ya plástico duro en esta zona. Para este acabado luxury tenemos la carga inductiva justo aquí en esta bandeja, donde tenemos también el selector de cambio y el freno de mano electrónico. Aquí una pequeña firma de MG Electric, y en esta consola bajamos automáticamente para una zona con conectores USB-A y USB-C y un conector 12 voltios justo aquí. Tenemos una zona también para 2 portabebidas, una pequeña bandeja que tenemos una cortinilla para cerrar, y toda esta zona también con otra guantera donde tenemos la lectura del mando en caso de que el coche nos pida de detectar el mando, ¿no? Y un reposabrazos que no es ajustable ni en altura ni en profundidad, pero ya está bien dispuesto aquí en esta zona. Unas banquetas delanteras muy confortables, incluso, bueno, me recuerda un poco el formato a las del Mustang Mach-E, aquí con estas sombreras bastante, bueno, prominentes, ¿no? Nos ajustan bastante bien, son muy confortables y también tiene el mismo acabado mixto en polipiel y tela. En este caso tenemos guantera aquí para guardar documentación y poco más. Y bueno, ahora lo que es la parte de multifunción, de parte multimedia, podemos ver esta pantalla de 10,25 pulgadas, me parece un tanto pequeñita para lo que hay en el mercado, pero bueno, está bastante resuelta, tiene un buen sistema. Aquí tenemos la navegación que nos va indicando lo que queramos, incluso con planificador de ruta. Tenemos la radio. Un concurso, ahora paramos. Tenemos aquí lo que es la autonomía, nos muestra lo que llevamos
de autonomía, en este caso al 100% nos daría 499 kilómetros, pero ya hemos pasado de ello, ahora lo hablaremos. La gestión de descarga y el consumo de energía. Aquí podemos ver un poco los datos que nos ha ido dando, ¿vale? Ahí vemos un poco de spoiler, ahora hablaremos de ello. Y tenemos también bomba de calor para todo el sistema de batería. Aquí vemos también la radio. Aquí vamos al teléfono y el sistema de ayudas a la conducción con el piloto MG, modos de conducción, tenemos nieve económica, deportiva, moderada y ajustes personalizados, regeneración, como lo queremos llevar, conducción y pedal, modo energía, aquí todas las ayudas a la conducción, personalización, la iluminación también, como queremos configurarlo, el auto hold, podemos dejarlo activo y bueno, todo con esta disposición. Aquí tenemos estos accesos rápidos para el sistema de clima, desempañantes, warning, subir y bajar el volumen. Y bueno, como os he dicho antes, aquí tenemos dos salidas de aire, toda esta zona con carga inductiva y aquí el selector de cambio, que la P va justo en este botón. El freno electrónico y por supuesto pasamos a la pantalla, una pantalla de cuadro de instrumentos también bastante pequeñita pero con toda la información que necesitamos. Aquí vamos cambiando el formato de lo que queremos ver, ahí vemos el monitor de presión de neumáticos, ordenadores de a bordo, navegación, resumen, ajustes y sistema multimedia, ¿vale? Aquí las ayudas a la conducción activas, aquí el modo de conducción que llevemos activo, potencia, porcentaje de la batería con autonomía, hora, lectura de señales de tráfico y aquí también detección de ángulo muerto como control de carril. Aquí vemos los ajustes de los espejos con plegado y ajuste de nivel de altura de las luces, ¿vale? Aquí vemos también los limpias y luces altas. Bueno amigos, así que nada, ya está revisado toda esta parte interior, así que vámonos a la carretera a ver qué tal va este MG4 Extended Range. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante, vamos a pasar por la zona de pavimento irregular, a ver si hay algún desajuste. Llevo algunas cosillas aquí en esta puerta, con lo cual puede haber algún ruido. Bueno, quitando el ruido que puede ejercer lo que llevo aquí en la puerta, no tenemos mayor grillos ni desajustes en los asientos o plásticos. Y ya es una unidad que tiene ya kilómetros. Y bueno, a destacar una vez más suavidad y buena calidad de rodadura, sobre todo a nivel de ruido, motores que no hay vibración a ser eléctrico. Y en esta versión Extended Range tenemos 245 caballos a 350 Nm par, una caja automática eléctrica que, como sabéis, una única relación y que bueno, nos aporta ese nivel de confort muy alto, sobre todo para entornos urbanos. Es muy confortable el no tener embrague, ¿no? En este caso la versión Extended Range, además de tener un poco más de power, un poco más de potencia, tenemos una velocidad limitada electrónicamente hasta 180 km por hora, 6,1 de 0 a 100, y por supuesto esta batería son de 77 kilovatios. Todo esto nos da una cifra de autonomía en el entorno de los 530 según ciclo WLTP, pero ya os adelanto que estamos más cercanos a los 510 toda la prueba. Eso sí, si vamos muy a muerte y los consumos se elevan un poco más, nuestro ritmo es muy dinámico, automáticamente podemos estar en los 450 y 470. Esto es normal en este tipo de vehículos, que penalice, ¿no?, el modo de conducción. Pero nosotros, que hemos estado toda esta semana con el coche por autovía, por carreteras secundarias,
Hemos estado tocando los 15 kilovatios hora, 17, casi 18 kilovatios hora en algunos momentos, pero va con muy buen nivel de autonomía, suficientes 500 kilómetros para este coche, para este concepto. Creo que es, vamos, de derribo, sinceramente. Además, ofreciendo estos datos, el coche supera un poco el peso de las versiones MG4 normales, pero no sobrepasa las 2 toneladas. Estamos hablando de 1800 kilos aproximadamente. El coche tiene modos de conducción que seleccionamos justo aquí. Podemos ir como ahora en modo de moderada, vamos a deportiva, a sport, y el coche tiene una mayor reacción al pedal del acelerador. La suspensión, a destacar que es firme, no renuncia al confort, pero sí que es un poco firme. Eso se agradece, al menos a mí me gusta que tenga ese pequeño toque de firmeza para poder superar curvas con un poco más de alegría, respetando los límites de velocidad, por supuesto, pero que llevemos un ritmo sin balanceos, ¿no? Pero cuando hay superficie muy bacheada, notamos que el coche quizás no es tan confortable, ¿no? No lo absorbe como otros coches que buscan más el nivel de confort. Si estás buscando más ese nivel de confort, quizás este coche no sea tu punto ideal, ¿no? Pero para quien le guste un toquecillo de dureza en esa suspensión, este MG4 te va a gustar. Además que tiene una dirección obviamente asistida, pero que rinde bastante bien. Pasamos con curvas que nos va a permitir trazarlas con bastante alegría. Un puesto de conducción cómodo, confortable. Tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores. En este caso, para la versión Luxury, tenemos incluso detección de ángulo muerto, cámaras 360, toda esta ayudas a la conducción de nivel 2, que por otros coches lo tienes que adquirir opcionalmente, y aquí en el MG4 lo tienes. Tenemos una visibilidad por la luneta trasera un poco justilla, debido también a los tamaños de los reposacabezas, así que bueno, no es de sus fuertes, ¿no? La pantalla se me hace un poco escasa para el manejo de algunas cosillas, bueno, pero suficiente, ¿vale? Ergonomía adecuada, tenemos los accesos rápidos a nuestra mano con unos botones bastante grandes, el sistema de warning también a muy buena ubicación, y con la ubicación de todos los elementos, posavasos, bandejas, también a buena altura. La verdad es que está bastante bien. Un volante con los mandos también a mano, a disposición, los joystick disponibles, el cuadro de instrumentos con buena información. La verdad es que a nivel de ergonomía y de usabilidad de todos los sistemas está muy completo. A nivel de parte regenerativa tenemos varios niveles, 4 niveles, que bueno, uno de ellos es adaptativo, que nos va regularizando según la parte de conducción y orografía, pero esto nos va a permitir incluso con una opción de One Pedal, que lo tendríamos que seleccionar, en este caso no lo llevamos, pero podremos ir regenerando con simplemente dejar de acelerar. La frenada correcta, un pequeño tramo, pero muy pequeño, que se nota la parte electrónica, automáticamente ya notamos cómo nos frena, y en líneas generales una conducción muy confortable. Un coche que incluso yo diría que es sencillo y práctico de conducir. Te haces rápidamente con él, independientemente que sea tecnológico, ¿no? Porque tiene carga tecnológica, además siendo un coche eléctrico. Sí hay que tomar en cuenta que en el momento de que nos subamos al coche, el coche detecta y enciende automático, pero hasta que no nos marque ready no podremos hacer el cambio del selector de marcha. Es algo obvio, pero en este coche es un punto que lo hace bastante al pie, ¿no?, del cañón. Tienes que tenerlo claro, porque debes pisar el freno, el coche automáticamente se enciende por completo para estar disponible, ready para la conducción, y ahí sí te va a permitir el cambio a D o a R si es el caso.
pero si no, sí te deja hacer el cambio de park a neutral y te da quizás un poco de lío, ¿no? Porque dices, pero si me ha dejado hacer el cambio, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no me cambia de? Pero es por eso, porque no has pasado a ready. Y tenerlo en cuenta, porque debes pisar el freno hasta que ya el coche esté en ready. Me gusta hacer estas aclaraciones porque muchas veces hay personas que les parecerá obvio o que ya se lo saben, pero a otras no tanto. Y como sabéis, nuestros vídeos evitamos los tecnicismos para personas un poco más que simplemente quieren tener información de los coches, pero con un lenguaje lo más cercano y simple posible para el uso y para entender de cómo va el coche y cómo deben enfrentar el coche. Entonces me gusta llevarlo de esa manera, ¿no? Así que por favor, tenerlo claro y no machaquéis muchas veces en los comentarios de que estáis explicando algo obvio o no sé qué, pero para ti será obvio, pero para otros será de mucha ayuda, y de eso se trata estos vídeos, al menos en nuestro canal. Y a nivel general, un coche que cumple con toda la parte regenerativa, con la parte de conducción. Tenemos la carga corriente continua, carga rápida hasta 144 kilovatios, eso es muy bueno, y tenemos 11 kilovatios para carga alterna. Además, tenemos buena información cuando ponemos la carga. El coche automáticamente también nos indica en la zona del puerto de carga con un indicador LED bastante luminoso de cómo está la carga, así que en ese aspecto muy bien. Y bueno amigos, ya como conclusiones, un coche que está por los 38.000 euros, 39.000 euros en esta versión Extended Range, es la más alta a día de hoy. Ya tuvimos una versión Power más radical, más deportiva, un diseño más deportivo, pero en este caso MG ha hecho con la mayor capacidad de batería, mayor autonomía, con en este caso el acabado Luxury disponible, ¿no? Entonces con ayudas y todo estaríamos hablando de unos 30.000 euros, un precio muy competitivo, muy atractivo para lo que ofrece este coche a nivel de equipamiento, relación calidad-precio muy buena. ¿Qué pegas le veo? Pues bueno, yo creo que tener aquí una iluminación en la parte trasera viene muy bien, ¿vale? No es algo que haya que machacar al coche, pero siempre hay margen de mejora. También en términos de algunos puntos de calidad, plásticos mullidos, no vendría nada mal, daría un toquecillo más de calidad, pero bueno, todo esto sabemos que aumenta los precios de las unidades y todo eso. Yo sinceramente veo que es un compacto eléctrico, no sé si llegue a ser del pueblo, no lo sé, eso dejármelo en los comentarios. Sobre todo ya es un modelo que ya tiene unos años en el mercado, y si tú eres un propietario o conoces o ya has tenido experiencia, déjame aquí tus comentarios, tu experiencia dentro de obviamente las normas de educación, por supuesto. Aquí, por supuesto, los comentarios para conversar e intercambiar ideas sobre este modelo, porque es un modelo que ya lleva una trayectoria, y sí tengo fuentes de que ha tenido problemas en algunas versiones, en algunas generaciones, con la bomba de calor, donde la marca le ha costado llegar a la resolución, e incluso tengo un caso conocido que sigue sin tener resolución de ese problema con la bomba de calor. Pero bueno, esto pasa en todas las marcas, esto no es un caso aislado ni de machacar a la marca con ello, ¿no? Pero sí que es verdad que MG ha tenido unos años con mucho problema, sobre todo en la parte postventa, pero al parecer ya ha ido solventando ese problema. Déjamelo aquí en los comentarios y charlaremos sobre ello. Así que nada amigos, agradecemos a MG España la sesión de este MG4 Extended Range y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, por favor dejarnos un buen like, y si aún no estás suscrito, suscríbete, porque muchas personas que veis estos vídeos no estáis suscritos, y oye, no os cuesta nada darle ahí al botoncito de suscribiros, porque nos ayuda y ustedes están ya unidos al canal, es gratuito, no pasa nada, ¿vale? Y por supuesto también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde está la actualidad del motor, con también adelantos de las pruebas y más comentarios, fotos y todo lo demás, y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.